Como saben, estamos viendo el estudio de la iglesia y si Dios quiere esta semana y la próxima llegaremos a concluir este estudio. Y nuestro enfoque últimamente ha estado en cómo es que como miembros nos relacionamos unos a otros en la iglesia, en un ministerio de edificación mutua por el cual nos edificamos unos a otros. Entonces, algunos de los deberes que hemos estado analizando son dar y recibir reprensión, perdonándonos unos a otros, preservándonos y conservándonos unos a otros, presentando la palabra de Dios unos a otros. Y es a otro de estos temas que recurrimos en esta tarde. Nuestro texto se encuentra en Santiago, verso 16, donde Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora esto está muy vinculado a la oración y hablaremos más de eso a medida que vayamos avanzando, pero esas palabras al comienzo del verso 16 es donde ponemos nuestro enfoque. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Bueno, aquí tenemos otro recordatorio que debemos servirnos unos a otros en la iglesia y de esa manera crezcamos juntos como el cuerpo de Cristo. Pero también encontramos una demostración más de nuestra necesidad constante de los efectos prácticos del Evangelio sobre la vida y la comunión de la iglesia. Somos una comunidad de pecadores. Si no lo fuéramos, estas palabras no tendrían ningún sentido. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto no lo tendrás que hacer ya en el cielo, pero tenemos que hacerlo aquí en la tierra. Porque mientras somos una comunidad de santos, somos santos que continúan pecando. Así que esto será importante para la salud de la congregación. Y lo que quiero hacer primero que nada aquí es enfocarme en el significado y resaltar a qué se refiere Santiago aquí. El mandamiento se nos da en tiempo presente continuo. Entonces, cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, quiere decir haciéndolo continuamente. Esto es algo que es continuo en la vida de la iglesia. La palabra falta se refiere a ofensas o transgresiones y pecados, y lo que vamos a hacer con ellos es confesarlos. Es algo muy simple. Debemos reconocerlos abiertamente los unos a los otros. Pero la pregunta entonces que viene es, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a hacerlo y a quién vamos a hacerlo? Primero, quiero abordar la primera de estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos confesar nuestras faltas? Y lo mejor que puedes hacer aquí es mirar el contexto y lo que descubrimos es que Santiago aborda esto mientras él está haciendo una discusión en curso especialmente desde el verso 14 y siguientes. Y vamos a leerlo ahí. Lo que dice es, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces tenemos aquí oración, orar por los enfermos. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que tenemos enfermedad, pecado, oración y curación. Y eso nos lleva al verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que al parecer vamos de lo específico hacia lo general. Sin embargo, nuestra conexión está aquí en el contexto y creo que lo que tenemos que tener en cuenta es cuando confesamos nuestras faltas unos a otros. Bueno, el contexto es sanidad, enfermedad. Entonces puede haber un vínculo entre nuestra confesión abierta en ciertos momentos de nuestra vida cristiana. Y no quiero que entendamos de esto que cada enfermedad que experimentamos en particular viene por un pecado en particular. Pero a la vez, cada enfermedad que experimentamos viene como consecuencia del pecado.
porque vivimos en un mundo caído. Antes de la caída no había ninguna enfermedad. Pero no todas las enfermedades que experimentamos vienen a causa de pecados específicos. Pero al mismo tiempo sería un error llevar esto en otra dirección y decir que ninguna enfermedad en particular que experimentas nunca viene debido al pecado. Porque el Señor emplea estas cosas para castigar a su pueblo. Recordarás 1 Corintios 11, el abuso de la cena del Señor. ¿Cuál fue la consecuencia de ese abuso? Dice, por esta causa muchos están enfermos entre vosotros y algunos están muertos. ¿Por qué? Porque el Señor hizo descender la vara de castigo sobre un pueblo pecador. Y aquí no debemos equivocarnos en ambas direcciones y decir que no tiene nada que ver con pecado particular o deber tener que pecados particulares. Pero el contexto nos dice que tal vez deberíamos hacernos preguntas en esos momentos y preguntas serias cuando la enfermedad llega a nuestras vidas. Usamos esto como un periodo de autorreflexión. Es un autoexamen. Podemos encontrar pecados particulares y vincularlos, o podríamos no encontrar pecados particulares. Sin embargo, encontraremos mucho más sobre nosotros mismos que lo que encontraríamos antes del proceso de autoexamen, y será una experiencia santificadora en nuestra vida cristiana. Pero tenemos que aprender a hacer preguntas serias como: ¿he estado ofendiendo a Dios? ¿He ofendido a mis hermanos en la iglesia? Y si descubro que lo estoy haciendo, ¿qué hacemos? Confesamos nuestras faltas unos a otros. Pero como dije, Santiago creo que está pasando de lo particular a lo más general. Y así no es solo en tiempos de enfermedad que vamos a hacer esto, sino también en tiempos de salud. Y para hacerlo más claro, el verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y la pregunta obvia sería: ¿cuándo debo orar unos por otros? La respuesta obvia debería ser: siempre, continuamente. Entonces, ¿cuándo debes confesar las faltas unos a otros? El mismo principio se aplica de continuidad. La confesión en el contexto no está ligada solamente a esos tiempos cuando experimentamos enfermedad y la aflicción en nosotros. Pero en segundo lugar, ¿a quién debemos confesar nuestras faltas? Y lo primero que hay que decir y responder a esta pregunta es que Santiago no está aquí hablando de confesión a Dios. No es que la confesión a Dios no sea importante. Es de vital importancia. La única manera en que puedes tratar con la culpa y la contaminación de tu pecado y recibir perdón, pues eso es lo que precisamente hacemos. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Sin embargo, Santiago no está hablando de esto aquí. No es de confesar nuestros pecados a Dios, ni tampoco confesar tus pecados a un sacerdote. Y aquí el contexto se vuelve muy útil de nuevo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Más adelante se dirá que hay un lugar apropiado para la confesión del pecado ante los ancianos. Sin embargo, esa no es la idea central de este pasaje. Cuando estés enfermo, llámalos, pero no es para que puedas tener un tiempo de confesión con ellos, pero para que oren por ti cuando estés enfermo. Puede suceder que les hables de tus pecados y así sucesivamente, pero eso no es el objetivo de este pasaje.
La Iglesia Católica Romana ha fabricado un sacerdocio e hizo sacerdotes para que fueran mediadores entre el hombre y Dios como un principio fundamental de su sistema sacramental. Para que una confesión regular a un sacerdote como un sacramento de la iglesia que debes hacerlo. Entonces vas al cura y le dices, perdóname, Padre, por el pecado. Y el sacerdote escucha tu confesión y la valora y prescribe penitencia, el cual es otro elemento sacramental de la iglesia. Y luego cuando has cumplido la penitencia prescripta, regresas y pronuncia un poder perdonador por tu pecado. El pecado que has confesado, por el pecado que has hecho penitencia. Y ahora está absuelto. Este texto es utilizado por Roma, pero no da ningún crédito al ejercicio de la confesión sacerdotal. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. No es la congregación al sacerdote. Él ni siquiera entra en esta imagen aquí. Confiesa tus faltas el uno al otro. Tampoco hay ninguna palabra de un poder para declarar absolución del pecado ante Dios. Pero en tercer lugar, incluye la confesión a los ancianos. Los ancianos están presentes aquí, en un contexto más amplio. Llámalos cuando estés enfermo y orarán. Y en ese tipo de contexto pastoral hay podríamos llamarla una verdadera operación sacerdotal de los líderes de la iglesia. Que ellos no pretenden tener una autoridad sacramental, pretendiendo tener confesión regular, pero ellos te escucharán y orarán por ti. Que Dios te conceda el arrepentimiento, que Dios traiga sanidad y restauración para que seas librado de tus faltas. Pero ciertamente no prescribirán penitencia diciéndote, quiero que te vayas y vayas con esta fórmula para el perdón, diciendo por la intercesión de nuestros padres o por la intercesión de lo que sea. Y ve en peregrinación descalzo por el pasillo y después todo estará bien. Ellos no hacen nada de eso. Ellos te escucharán pastoralmente si tienes alguna falta que confesar y luego orarán contigo y por ti delante de Dios y te darán consejo y dirección. Así que incluye la confesión a los ancianos, pero nos lleva más allá de eso. Implica confesión a otros y de dos maneras. La manera primera es la confesión de tus faltas contra ellos. Esto está relacionada con las cosas que hemos estado estudiando, dando y recibiendo reprensión, perdón que se extiende a aquellos que nos han ofendido. Bueno, aquí lo tenemos aquí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Cosas que has hecho en contra de alguien. Tienes que levantar la mano y decir, sí, yo hice eso. Vayamos a Mateo capítulo 5 y verás lo que Jesús nos enseña sobre esto en los versos 23 y 24. Mateo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve y soluciona tus problemas antes de venir a adorar. Confiesa tu culpa a tu hermano o que te confiese su culpa para que la relación pueda ser restablecida y la brecha cerrada y la comunión sanada. Ahora, recuerda la última vez que estábamos mirando acerca del perdón y yo planteé esta pregunta. ¿Y qué con el arrepentimiento? ¿Tenemos que esperar hasta que la persona se arrepienta antes de extender el perdón? Y la respuesta fue, bien, tú puedes decir, los perdono sin importar lo que hayan hecho.
Pero será mejor que estés preparado para perdonar, para que si vienen confesando sus faltas en arrepentimiento, no vayas en ese momento a buscar poder perdonar hasta ese momento. Ya debiste de haber tratado eso con tu corazón. Aquí está el otro lado de esto. Confiesa tus faltas. Ve y dile al hermano, esto es lo que he hecho. Para que puedas pedir perdón. Y primero Dios, con la ayuda de Dios, Él esté listo y dispuesto cuando vengas para que pueda Él perdonarte. Así que las confesiones confiesan las faltas que has hecho contra otros, pero también va más allá de eso. No solo la confesión de tus faltas contra otros, sino en general las luchas y fallas que tienes como cristiano en este mundo. Es parte de nuestro ministerio mutuo entre nosotros y nuestra lucha continua contra el pecado y la tentación que compartimos nuestras faltas con los demás para que recibamos fuerza. ¿Cómo es esto? Bueno, tal vez podrías preguntar, porque no creo que esto suceda lo suficientemente en la iglesia, pero podría verse de esta manera. Hermano y hermana, ¿puedo hablar contigo? Realmente estoy luchando con esta tentación hacia el pecado. Realmente estoy luchando con esta duda. No puedo deshacerme de ella. Estoy luchando con este desánimo en mi vida. Hermano, hermana, estoy retrocediendo, lo sé, y parece que no puedo ya controlarlo. ¿Cómo responderías a esto hoy? ¿Piensas que para ti te resultaría muy difícil? Me parecería muy incómodo ir a otro cristiano y decirle estas cosas secretas que hay dentro de mi alma. Y tal vez en el otro lado estés pensando, por favor, no vengas a mí con estas cosas. No sé qué haría si viniera otro hermano y me dijera esas cosas. Oh, estaré orando por ti, hermano. Bueno, sí, tenemos que orar, pero tiene que haber más que eso. ¿Hay algún sentido en el que esto te parezca peligroso? Bueno, sí, hay ciertos peligros aquí y los abordaremos más adelante, pero el peligro no es, bueno, es que no sé si puedo exponerme de esa manera, de manera que pueda ser honesto. Amigos, esto no solo es en la iglesia. Esposos y esposas luchan por hacer esto en la relación más cercana en sus vidas. Gente cristiana verdadera. Y no pueden sentarse y decir, estoy luchando con esto. Esta duda, este miedo, este desánimo, esta tentación. Este es el tipo de cosas que Santiago nos está llamando en este pasaje. En segundo lugar, los beneficios. Los beneficios de hacer esto. Número uno, sanidad, sugerida por el contexto, curación física si estamos bajo la mano castigadora del Señor. Vemos nuestro pecado que compartimos con nuestros hermanos, oran con nosotros y por nosotros, y el Señor en misericordia levanta de nosotros la mano del castigo. Esa es una aplicación práctica de lo que estamos viendo aquí. Pero más que eso, la referencia a la curación es más amplia en nuestra vida espiritual como individuos, en nuestra vida corporativa espiritualmente como la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando venimos y nos confesamos nuestras faltas unos a otros, el resultado será la curación de las relaciones en la congregación de Cristo. Lo mencionamos la semana pasada. Hay conflictos entre cristianos y congregaciones. Y esto es una deshonra al Señor.
Y el Señor que mira todas las cosas, esa parte la leímos anteriormente y decíamos, mira, aquí hay un grupo aquí hay otro grupo, y al final no se hablan. Esto no habla, este no habla con el otro, y de la misma manera aún lo tenemos en la congregación. El Señor dice, basta, trata con eso, confiésalo. Sé lo suficiente maduro para sentarte y resolver estas cosas. Esto es lo que hace el amor del Evangelio en la vida de la congregación. Cristo, el gran médico, continúa su labor de curación individualmente a través de la santificación y corporativamente a través de la santificación de la iglesia. En segundo lugar, la humildad. Una razón por la que te resulta tan difícil siquiera pensar en esto y una razón por la que te parece tan peligroso es el orgullo. Tú lo sabes, marido y esposa, tú sabes esto. Una de las cosas más difíciles para ti es decir lo siento. Y no debería ser, pero lo puedes ver en tus hijos. Ellos hacen algo y es como si fueran a decir la palabra y se queda atrapada en su garganta. Y como los padres pueden obligarlos a pedir perdón. Bueno, eso es discutible si debieras hacer eso o no, porque si siguen aprendiendo a pedir perdón como una forma externa, entonces no están aprendiendo la verdadera naturaleza de la humildad. Ellos necesitan instrucción. Cosas que hacen que esto se pegue a tu garganta es tu apestoso orgullo. Por eso es que no puedes pedir perdón a tus hermanos y hermanas, tus hijos, ni a tu madre, ni a tu padre. Por eso no puedes confesar tus faltas muchas veces en la iglesia de Cristo. Nos gusta vivir detrás de una máscara en la congregación y queremos que los demás piensen bien de nosotros. Y si me llaman a confesar mis faltas, los demás no pensarán tan bien de mí. Ellos aprenderán cosas sobre mí que no sabían y estaré algo desenmascarado ante ellos. Así que por el orgullo nos tapamos la boca y nos justificamos a nosotros mismos en lugar de reconocer nuestra culpa. Tratamos de preservar nuestra propia reputación y aparentar fuerza. Pero lo que en realidad estamos haciendo es debilitarnos y poniéndonos en un peligro en nuestra vida cristiana. El orgullo es muy destructivo. El proverbio nos dice que el orgullo viene antes de la caída. Y no queremos ser expuestos, pero al final es el orgullo el camino para ello. Lo que la humildad nos permite es comprometernos en lo que es realmente un deber de autohumillación e ir a conseguir la ayuda de otros. De manera que nos humillamos y decimos, soy un pecador, un amigo pecador y estoy desesperadamente en necesidad de ayuda. Esa clase de humildad agrada al Señor. Él da gracia a los humildes, pero resiste al orgulloso. El tercer beneficio es que fortalece nuestras almas. Pensemos en esto de dos maneras. Primero que nada, nos salva del naufragio. Cuando miramos Hebreos capítulo 3, aprendimos de que tenemos un ministerio de preservación el uno al otro. Exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy. Bueno, lo mismo se aplica aquí. Porque los cristianos caen en un patrón de reincidencia que poco a poco los debilita. Y cuando más permanecen en él, más ayuda necesitan de Dios y de otros cristianos para salir de esto. Cuanto más avanzan en ello, ellos saben que hay un problema, pero nunca hablarán de eso. Así que caminan solos y lo dejan crecer. Tal vez te estoy describiendo a ti en esta tarde, pero es ahí exactamente donde estás. De haberlo enfrentado y contado con la ayuda de otros cristianos al confesar tu falta, habrían encontrado ayuda en sus hermanos para llevar la carga.
Y para hablar del pecado mismo y habiendo ministrado sobre la gravedad del pecado en su corazón, para compartirlo y traer a esa persona junto a alguien que los ayudará y les haría rendir cuentas. Pero el orgullo no quiere dejarte hacer eso. Pero más que eso, el mismo Satanás hará cualquier cosa para impedir que lo hagas, porque sabe que el mejor camino al naufragio de tu alma y llevar tu profesión cristiana al infierno de forma gradual, sin paradas ni cruces en el camino, es solo sigue haciendo gradualmente lo que estás haciendo hasta hoy. No recibas ayuda de nadie. Naufragio. El lado opuesto a eso es fuerza en la unidad. He dicho esto muchas veces. Cristo no te ha llamado a caminar solo al cielo. Te ha puesto en un cuerpo y ese cuerpo junto se beneficia de fuerza colectiva. El aislamiento es debilidad. ¿Recuerda que dijimos esto al principio? Hablando de membresía de la iglesia. ¿Cuánto tiempo duraría un dedo cortado del cuerpo? Se descompone porque está separado del cuerpo, y para separarse del cuerpo de Cristo es intentar vivir como un miembro amputado en la iglesia. Pero eso no es toda la historia. Porque una persona puede separarse y alejarse del cuerpo de Cristo, mientras que otra persona puede venir al cuerpo de Cristo y estar dentro del cuerpo de Cristo, pero separado. Ahora estás aislado, no de la iglesia, sino en ella. Y Satanás lo sabe y te dará todo el aliento que necesitas para permanecer en tu propio aislamiento, tratando de resolver todo por ti mismo, porque tienes razón en ser arrancado. Escuche Deuteronomio capítulo 25, versos 17 y 18. Mencioné esto recientemente, cómo los amalecitas persiguieron a Israel y los atacaron por detrás. Dios le dice a Israel: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Ahora, algunos de ustedes que vienen a la iglesia aquí todas las semanas y luego te separas tú mismo del compañerismo del resto de la semana. Tu trabajo. Tú no te juntas con cristianos. Y Satanás dice: wow, ese es el objetivo principal. Tienes en tu espalda apuntándote en el blanco. Pero Satanás no te lo dirá. Él solo te hará seguir bajando por ese pequeño agujero gradualmente, hasta que todo esté hecho pedazos. Fortaleza en el cuerpo de creyentes. Cuando se confiesan sus faltas el uno al otro, todos nos beneficiamos juntos de la fuerza colectiva. El que confiesa se consuela. Una de las cosas más básicas es que él podrá animarse a sí mismo. Oh, no soy la única persona que lucha con esto. Pensé que yo estaba solo, que estaba aislado. Pero luchas tú también con esto. Lo tuviste en el pasado. E inmediatamente, incluso antes de comenzar a lidiar con el problema, sus corazones se animan. Y al que se le está confesando, puede que realmente se dé la vuelta y diga: yo estoy luchando exactamente con lo mismo. Me alegra mucho que hayas compartido esto conmigo.
Y después se sientan y en obediencia a lo que dice el texto, y ellos oran unos por otros para que sean fortalecidos y sanados. Fuerza en la unidad. El cuarto beneficio aquí es que madura nuestras relaciones. Jugamos juegos muy a menudo como cristianos, andando paseando por los límites del compañerismo cristiano, imaginando que estamos realmente entregados a la comunión de los santos. Así lo mantenemos superficialmente. Pero nuestro texto nos recuerda que el solo ¿cómo estás? O estoy bien. Este tipo de compañerismo no sirve. Es más allá de eso. Nos dice que está bien que hablemos de teología y herencia reformada. Pero el compañerismo, ¿dónde queda? Y creo que ese es un gran problema en las iglesias reformadas. Enorme. No es que tengamos buena doctrina y una herencia reformada. Eso es maravilloso. Pero el problema que no reconocemos es que podemos estar en discusión sobre verdades profundas y sin embargo ser completamente superficiales. Porque puedes hablar de teología todo el día y al mismo tiempo nunca dejar que uno se acerque a tu corazón y a tu vida. Y si quieres terminar la conversación, a veces tristemente, simplemente lanza esta pregunta en medio de la plática. Hermano, ¿cómo está tu alma? Y estamos hablando acerca de Turretín, de Van Maastricht y el resto de ellos, y todos hablan libremente. Pero entonces haces la pregunta, ¿cómo está tu alma? Y entonces viene un silencio. Eso es un síntoma de la superficialidad y la frivolidad y que puede ser en nuestra comunidad cristiana reformada. Comenzaremos a hacer estas preguntas. ¿Sabes qué es lo que pasaría? Las relaciones madurarían. Porque es solo cuando te revelas a los demás que puedes ser conocido adecuadamente y es solo cuando se revelan a ti que puedas conocerlos adecuadamente. Y eso es parte de eso. No es el todo de ninguna manera, pero parte de esto es lo que dice un texto como este. Estar dispuesto a confesar sus faltas unos a otros. Es por eso que Dios nos ha puesto en comunidad para que suframos y nos regocijemos juntos. Llevamos nuestras cargas juntos. Podemos venir aquí en el día del Señor y podemos preguntar, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo están tus hijos? Y esas cosas son importantes. Y estamos interesados en la vida de los demás. Pero tenemos que llegar aquí, hermanos. ¿Estás siendo tentado? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Puedo ayudarte? Podemos orar juntos. Pero es algo muy sorprendente que estas preguntas, cuando se hacen que muchos cristianos se sientan incómodos. Debería ser lo más natural del mundo. Hermano, podemos orar juntos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tenemos que atravesar todo este nivel superficial decepcionante de que todo está bien y debemos reconocer de manera práctica que somos pecadores que luchan, que necesitan gracia los unos y los otros, como Dios nos llama a caminar a través del peregrinaje hasta el cielo. Ponte a pensar tú mismo. ¿Alguna vez te has beneficiado de esto haciéndolo? Cuando pudiste ir con tu hermano y hablarle de tus miedos que tenías y comprobando que no era lo que te imaginabas que era. Y recibiste entonces compasión, fuerza, ánimo. Y ese hermano caminó contigo por el camino y te llamó, te envió mensajes.
Te veo el próximo domingo. ¿Cómo estás? Oremos. Hermanos, de esta manera es como se ve el desarrollo de la honestidad y madurez que tenemos como cristianos. Necesitamos parar con esa apariencia de la máscara superficial que cubre el cristianismo en la iglesia. No todos estamos bien. Y tú lo sabes. Pero a veces no lo pensamos. Bueno, y eso nos lleva al tercer lugar, a los peligros. Cuando hablo de esto, no quiero minimizar los beneficios de los que hemos estado describiendo. Pero quiero firmar una nota de precaución preventiva. Ha habido mucho énfasis sobre estas cosas en las últimas 2 décadas y eso probablemente refleja la apertura que tenemos en sociedad. En el pasado la gente no hablaba mucho de sus problemas. Ahora todo el mundo tiene que hablar de todo y eso ha llegado a la iglesia. Y nos damos cuenta de que la confesión abierta es buena para el alma. Y es bueno desafiar nuestro miedo a la vulnerabilidad y fomentar la apertura. Hasta ahora todo bien. Sin embargo, la confesión a otros no debe sustituirse por el arrepentimiento ante Dios. Y ese es el primer peligro aquí. Tu hermano o hermana tal vez puedan ayudarte con tu lucha como un amigo pecador, pero no pueden lidiar con la culpa y la contaminación de tu pecado. No importa cuánto tiempo hables con ellos sobre el asunto y cuántas veces les confieses tus faltas, y hay un peligro real en esta área. Creo que he experimentado eso en mi propia vida y ciertamente lo vi en la vida de otros, en donde usas la confesión a un hermano como una especie de purificación. Y luego te sientes mejor después de eso, pero tú entonces no echas la mano a la obra del arrepentimiento delante de Dios y luego te engañas. Como pastor yo entiendo esto. La gente viene y me dice cosas muy abiertas. Y dices, bueno, ¿estás tratando con este asunto ante Dios? Yo no puedo hacer nada con tu pecado aparte de darte consejos bíblicos. Solo Cristo puede ayudarte con esto. No debería de sorprendernos. La práctica católica romana existe por esa razón. Nos gusta el tipo de sistema que nos pongan una marquita de buen comportamiento a la santidad cristiana. Y creo que eso se ha agravado con el surgimiento de la consejería cristiana. Esto añade aún más un riesgo en esta área. Porque vas al consejero y el consejero está ahí para tratar los síntomas de la miseria de tu pecado. Y te sientas y hablas de todos los temas y sacas todo lo que tiene tu corazón y te sientes mejor. Y como resultado de eso, sustituyes el arrepentimiento por la terapia. Ese es un gran error. No estoy diciendo que no te beneficiarías al hablar con un consejero cristiano, pero eso no es la respuesta. No es la respuesta. Pues tenemos que, en última instancia, debemos humillarnos y trabajar con nuestra alma delante de Dios. La confesión a otros no debe sustituir el arrepentimiento hacia Dios. En segundo lugar, confesar tus faltas a los demás no quita el derecho a la privacidad. La obligación de hacer uso de este derecho a la privacidad. He mencionado que en las últimas 2 décadas todo debe de ser abierto hacia todos y debemos de ser vulnerables.
Así que leemos este texto, confiesa en tus faltas unos a otros y piensa que significa que tenemos que sentarnos y confesar literalmente todos nuestros pecados y todos nuestros pensamientos a todos los cristianos en la iglesia. Hermano, tuve este mal pensamiento sobre ti. Hermana, necesito decirte que tuve un pensamiento lujurioso sobre tu marido. Y no es muy sabio hacer eso. No es así de abierto, donde solo tienes que ir y confesar cada cosa pecaminosa con la que estás lidiando, porque estas cosas tienen efectos en cadena y pueden crear un caos propio en la iglesia. Por un lado, nos falta confianza para ser vulnerables, pero luego podemos pasar hacia el otro extremo y obtenemos esta confianza para exponer todo sobre todo y llega a los límites del exhibicionismo. Y cuando se trata de expresar nuestros pecados y dejamos atrás otros requisitos bíblicos acerca de la moderación, discreción y el juicio. Vivimos en una época de consumismo, como bien tú lo sabes, cuando la gente hace públicos todo tipo de los detalles y lo usan como su propio tipo de terapia. O si puedo decirle esto al internet, que estoy teniendo este sentimiento, quizás me sienta mejor con este sentimiento. Y puede llegar al extremo donde exponemos cosas que es mejor dejarlas en privado y violando así el principio bíblico de la modestia. De hecho, cuando hablas de modestia en la iglesia, la gente piensa en la ropa. Y sí, eso es importante. Debes cubrir tu cuerpo adecuadamente. Así es ser modesto al vestir. Pero escucha, existe la modestia del alma, modestia emocional, que así como tú no te quitarías la ropa y te sentarías aquí en este lugar, así no simplemente abrirías a todo el mundo y eso que está pasando en tu propio corazón. Salomón le escribe a su hijo en el capítulo 2, verso 11 y dice, la discreción te guardará. Entonces no podemos estar confesando nuestras faltas en contra de otros principios bíblicos que son igualmente importantes. Y no solo Salomón a su hijo, sino Tito 2. ¿Cuál es la mujer de Tito 2? Se mantendrá en la casa. ¿Qué dice antes de tenerla en casa? Eso, que la mujer mayor debe enseñar a la mujer más joven a ser discreta, discreta, cuidadora de su casa. Así que tenemos hombres y mujeres jóvenes y a ambos se les debe de enseñar la discreción. Entonces, principios de modestia, moderación y discreción en la iglesia. Y lo digo de verdad, está bien guardarte de algunas luchas para ti mismo. Quizás sea mejor guardarte algunas luchas para ti. Y porque debemos confesar nuestras faltas unos a otros, entonces tenemos que darle un grado de balance bíblico. En tercer lugar, existe el peligro de tentar a otros a pecar. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Porque existe el peligro de que tú también caigas en la tentación. Necesitas estar advertido de esto. En ambas, en confesar la falta y en oír la confesión de las faltas. Que sus corazones, que son engañosos sobre todas las cosas y desesperadamente malvados,
que al escuchar a alguien confesar su falta a ti, te coloque en una posición potencialmente peligrosa y hacerte caer en el mismo pecado. Aunque vayas con el deseo de ayudar a esa persona y después lo que sucede es que desencadena algo en ti y pone un pensamiento en tu mente que no estaba allí antes y ahora estás luchando con lo mismo que te han confesado. Y los pastores y los ancianos deben tener mucho cuidado aquí. Alguien viene a explicar un pecado y te da los detalles muy amplios y decimos, detente ya. No necesitamos saber más. Y parte de eso es la preservación bíblica. Porque no necesitamos estar pensando esos pensamientos. Ya no necesitamos saberlo. Hemos tenido suficiente para darte principios bíblicos, para pastorearte al respecto. Y sucede lo mismo entre hermano a hermano. Puedes encender un interruptor y encender algo que ese hermano va a desear en el futuro que nunca hubiera sido encendido. Así que tengan cuidado cuando hagan preguntas y cuando alguien te pregunta y empiezas a hacer preguntas. ¿Por qué estás preguntando? ¿Por qué quieres saber los detalles adicionales? Y a veces puede ser simplemente la operación de nuestro propio corazón pecaminoso que busca alimentar nuestra propia lujuria. Tengo algo de qué hablar. Hay un peligro de que podemos caer en el mismo pecado. Bueno, hermanos, estos son los peligros reales, pero de ninguna manera quitan ni niegan los beneficios, ni tampoco deben de disuadirnos de hacer lo que aquí se nos ordena claramente en esta porción de las Escrituras, equilibrando así los peligros con los beneficios. Y que el Señor nos dé sabiduría para llegar a ser cada vez más santificados en este otro deber de confesar nuestras faltas. Pongámonos de pie para orar.